puedo tener tiempo, si ustedes gustan, lo puedo respetar hasta las 10, como ustedes me dicen. Y este tema está dividido en tres partes: el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel, de antemano contempla la primera parte, donde dice darle gloria, la hora de su juicio ha venido. Entonces, ya dimos la vez pasada la ley de Dios y el juicio investigador. Ahorita continuamos con la segunda parte de volver al Creador. Así que, a manera de introducción, solamente les digo, hermanos y hermanas, este campamento que fui este fin de semana de la reunión de laicos, allí el secretario de Ministerios Personales de la DIA, el pastor William Barroso, algo así, habló mucho énfasis la esencia de nuestra iglesia Adventista del Séptimo Día, que no fue llamada como cualquier iglesia evangélica predicar un evangelismo así, sino él enfatizó muy bien todo lo que es el mensaje de Daniel, de las 300 tardes y mañanas, de lo que es el mensaje de los tres ángeles. O sea, él me dio la pauta y la abrió, porque en esta parte de México, en lo que abiertamente se predica el mensaje de Apocalipsis, no es muy bueno. Solamente yo en mi ministerio que he tenido como maestro, desde que yo me acuerdo, pues si algún día me corrieron por esto, pues gloria sea al Señor, o me cambiaron, pero el punto es de que todo tiempo a mí se me ha permitido predicar la profecía aquí en las iglesias, y ahorita más porque ya estamos en los tiempos finales y Dios me ha permitido leer más allá y los finales con el espíritu de profecía. Entonces, para mí, gracias a Dios, me abrió más la pauta para seguir adelante. Y de este campamento, pues hago por lo menos unas 6 o 7 campañas de profecía. O sea, el Señor siempre nos abre la mentalidad para predicar y despertar la iglesia. Pero eso dijo el pastor. Dice, nuestra iglesia fue, especialmente en este movimiento, fue su propósito o misión, predicar el mensaje de los tres ángeles. Así que, en este momento, introduzco mi tema ya y empiezo. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que me dice, se lo pongo en la pantalla, y dice, diciendo a grande voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí tenemos, ¿verdad? La primera. Ahora voy con la segunda de este texto, que dice, y adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que en esta segunda parte, hermanos, vamos a ver al Génesis, al estilo de vida de cuando Adán y Eva fueron prácticamente expulsados y cómo han pasado ya del Edén. Por lo tanto, Dios quiere que un estilo de vida semejante al del jardín del Edén, como al del séptimo día, desarrollamos nosotros. Así que vamos a empezar prácticamente nuestro tema. Y hasta aquí hemos visto prácticamente estos temas. Y por la gracia de Dios, en este grupo lo hemos desarrollado profundamente. Así que nos quedamos y vamos a continuar con el mensaje del primer ángel. El primer ángel, hermanos, se constituye en 3 partes. La primera de ellas es la imagen y semejanza de Dios. La segunda, el régimen vegetariano o régimen reforma pro salud. Y la tercera, el sábado. Si usted analiza, esta es la cualidad del pueblo adventista del séptimo día en la última parte del escenario de esta historia. Ahora, ¿por qué Dios nos quiere con estas cualidades? Porque la imagen y semejanza de Dios tiene que desarrollarse día con día al leer la palabra de Dios, al crecer en Cristo y desarrollar su carácter. La dieta, le introduzco nuevamente, al llamar a este pueblo en el 1863, cuando Dios le dio el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, también al mismo tiempo, el 6 de junio de 1863, Dios le revela a la hermana Elena de White lo que era el régimen Reforma Pro Salud. Y aquí tenemos en el libro de Consejos sobre Régimen Alimenticio, en la página 24 y 25, como Dios le dice todos los detalles. Así que vamos a ir poco a poco avanzando, y la parte del sábado que no se excluye, porque el sábado, al igual que el hombre, con su alimentación, estaban o fueron puestos en el jardín de Edén para que veamos realmente a qué Dios pertenecemos. Mire, la verdad presente para hoy en día constituye Daniel y Apocalipsis. Sin Daniel no podemos entender Apocalipsis como lo hemos leído. El libro de Daniel, recuerden que es un libro sellado y
cerrado y sellado para el tiempo del fin. Ya dimos los argumentos de cuando inició el tiempo del fin. Y el Apocalipsis es el libro revelado. Así que el corazón o la profecía de Daniel, el corazón de todo este libro, es previamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que en la vez pasada se los expliqué y en esta ocasión se lo mandé en imagen. Y se une prácticamente con el corazón del mensaje de Apocalipsis, que es el mensaje de los 3 ángeles. Así que si ustedes unen estos dos corazones en la profecía, las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, 14, con Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, versículo de 6 al 12, vamos a entender que este es nuestro mensaje de la verdad presente. No podemos quitar uno y otro. Es como, digamos, como el Antiguo y Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura. Como leímos la vez pasada del Evangelio Eterno, que es Jesús, y es tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y nuestra pregunta, ¿y quién es el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Es nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque es la segunda parte del versículo 7 de Apocalipsis 14, 7. Pues hermanos, Cristo es el creador de todas las cosas. Estos versículos, usted los conoce, solamente voy a dar lectura. Como dice el texto, le leo San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, para complemento de quién es ese verbo, dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que adorar al Creador de los cielos y la tierra es adorar a Jesús, el Evangelio eterno, el que se hizo carne, el que dejó su gloria, dejó su trono. Y por eso el texto de Hebreos, capítulo 1 de Hebreos, versículo de 10 al 12, dice, hablando de Jesús como el Creador de los cielos y la tierra, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Así que, en el mensaje del primer ángel, al volver al jardín del Edén, debemos reconocer que hay un creador, y que ese creador, después de que dio la promesa de que vendría para hacer volver a todos los hijos de Dios al jardín del Edén, ese creador es Jesús, y es el que estamos analizando. Así que, desde el punto de vista bíblico, el Evangelio eterno es Jesús. Desde el punto de vista, ¿verdad?, del mensaje del primer ángel, reconocer a Jesús como el creador del universo es la maravilla más bonita. ¿Por qué? Porque Él nos ve desde arriba. Como dice el texto, ¿no? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este mismo versículo habla en su contexto del Salmo 102, versículos 25 al 26, que es el creador de los cielos y la tierra y que es el mismo Jesús. Dice Salmo 102, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hermanos, la Escritura nos menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Jesús es el mismo, como dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Jesús, el creador del universo. Y por eso si debemos darle honra y gloria al Padre y al Hijo, es para siempre. Y a Hebreos, nuevamente Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos nuevamente la clave, en el versículo 2. ¿Por quién fue creado el universo? Por Jesús. Dios dio la orden, Jesús lo hizo. El versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que este versículo nuevamente nos confirma quién es el creador de este universo, y es Jesús. Este mismo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hago un pequeño hincapié en este punto. Usted sabe que todo lo visible es lo que vemos. Y solamente por mencionarle, por ejemplo, si usted contempla una rosa, un rosal, hablemos de un rosal que da rosas de color rojo, de color rosa, de color amarillo. O sea, nuestra pregunta, yo le digo, yo soy ingeniero agrónomo y la agronomía o la ciencia nunca explica todo esto. ¿De dónde obtiene el pigmento, la flor o la rosa para que creciendo la plantita, ¿verdad? Al final saque todo ese pigmento. Es un misterio, esa es la obra de Dios. Por eso que la evolución no puede explicar todo eso. Solamente la palabra de Dios, aceptándola por fe, nos declara realmente que en todo lo visible, la naturaleza, el segundo libro, nos habla todavía del amor perfecto de Dios para con sus criaturas. Así que usted puede contemplar desde la rosa, desde el clavel, desde una semilla de maíz que usted siembra, cómo crece y cómo da una mazorca grandísima y cómo se multiplican esos granos. Todo esto es la obra maravillosa y milagrosa del Creador. Jesús lo hizo lo visible. Y lo invisible vemos prácticamente los ángeles, lo que usted y yo no vemos en ese mundo, ¿verdad? Que no contemplamos todavía. Los ángeles, ¿verdad? Como dice Daniel capítulo 7, 12 y 13, ¿verdad? Millares de se vean y millones de millones se acercaban delante de él. Entonces, esos millares y millones de ángeles, el Maestro Jesús, el Creador de todo lo visible y lo invisible, a Él la honra y la gloria, porque Él, al igual que el Padre, lo hizo todo. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él subsisten. Aquí tenemos entonces que cuando usted y yo analizamos la segunda parte del mensaje del primer ángel, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el mensaje del primer ángel está hablándonos que hay que adorar a Jesús, al creador de los cielos y la tierra. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, 15 y 16 dice, al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene la inmortalidad, quien habita en la luz inaccesible, sea la honra y la gloria. Vean cómo la Biblia, por la gracia de Dios, nos habla de adorar a nuestro amado Maestro Jesucristo, al Creador de los cielos y la tierra. Y a Él la honra, la gloria, al igual que el Padre, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Bien, y por eso Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como ya lo he explicado en otra ocasión, el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2, hablando precisamente de Jesús, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuestra pregunta, ¿cuál es el principio divino? Los días de la eternidad. Porque desde la eternidad vino el Maestro Jesús. Desde allá salió Jesús para hacerse un humano como nosotros. Imagínense dejar la dimensión de lo eterno y tomar, diríamos, la dimensión de lo visible. Ese es el misterio de la encarnación. Dios se hizo carne, como lo leímos ahorita en San Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne. O como dice también la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Ahí tenemos al Maestro.
Ese maestro, vayamos al Génesis, como estamos viéndolo desde el Génesis, el creador de los cielos y la tierra. Y aquí tenemos, ¿verdad? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. La palabra Dios en el original aquí es Elohim, que significa dioses. Y aquí estamos hablando del Padre y el Hijo. Y si ustedes un día me permiten hablarles de la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un tema muy reservado que por la gracia de Dios lo he investigado y tenemos una investigación por lo menos de unas 10 hojas, porque es un tema muy bonito e interesante. Al hablar del Padre y el Hijo, ¿y sabía usted que solamente el Padre y el Hijo estaban desde el principio en la eternidad? Hasta ahí le voy a dejar. El Espíritu Santo, ese es el estudio y es la controversia hoy en día del enemigo. Así que solamente le dejo aquí el Padre y el Hijo. Usted lo puede checar para que usted tenga mayor información. El libro de los patriarcas y los profetas, páginas 12 y 13, ahí dice que solamente el Padre y el Hijo estaban ahí en la creación. Aquí estamos igualmente. Entonces dice aquí el texto, Elohim, dioses. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De este versículo, hermanos y hermanas, vamos a analizar el contexto de qué es la imagen de Dios y qué es la semejanza. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ya conocemos el texto igual. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Solamente para aclaración de que algunas personas, ¿verdad? Cuando no tenemos un concepto bien claro en cuanto a la deidad de Dios, en cuanto a cómo Dios nos formó. Perdón. En un principio recordemos que Dios forma un muñeco de barro, una imagen de barro, y en su nariz le sopló aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. A diferencia del término católico, hermanos, recordemos que el catolicismo copió este concepto de los griegos. Para los griegos solamente existe el cuerpo y el alma. Por eso de ahí la mentalidad de que el cuerpo es malo y hay que castigarlo, mentalidad católica. Entonces, para los griegos, el cuerpo y alma como para el católico. Entonces, cuando una persona se muere en el catolicismo, el concepto hablado, ¿verdad?, de alma, dice, bueno, el concepto que se redarguye es el cuerpo se va al polvo y el alma se va a Dios. Son solamente dos palabras. Ese concepto de dos se llama dicotómico. Entonces, para la Biblia es de tres. Es el cuerpo, aliento, el espíritu y el alma viviente. Así es el concepto aquí. Es que Dios sopló al polvo, al cuerpo, y se forma un humano que somos el alma viviente. Y como dice Eclesiastés 12 versículo 7, y es que dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el soplo a Dios quien lo dio. Solamente hay dos elementos, ¿verdad?, que se separan. Y el alma que éramos en vida somos nosotros. Simplemente dejamos de existir como alma vivientes. Ya diríamos, ya dejamos de existir y todo quedó escrito en el cielo. Aquí vamos entonces a decir que solamente a manera de referencia, ¿sí?, de que Dios nos formó a su imagen y semejanza. Y nuestra pregunta, hermanos, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? Miren, te leo el libro de Eventos de los Últimos Días, páginas 296 y 97, que dice: cuando Adán salió de la mano del Creador, era de noble estatura y de hermosa simetría. Eva no era tan grande como Adán, su cabeza llegaba un poco por encima de los hombros de su compañero. Ahora miren, hay una cita en el Espíritu de Profecía, Historia de la Redención, página 21, que dice: Adán era más que el doble de alto que los hombres que hoy viven en la tierra. Aquí en esta figura que usted puede ver, ¿verdad? Usted puede ver a Noé, ahí con el dibujito del arca, cómo hizo su diseño, ¿verdad?, en aquel entonces. Imagínense, Noé es un protagonista de los anti y postdiluvianos, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya desde Noé, diríamos, hasta cuando vino Jesús y hasta nuestra edad, aquí vemos las estaturas en cuanto a la imagen. Ahora, recuerde que la imagen tiene que ver con la parte física. Si usted analiza a una persona hoy en día, su estatura máxima, vamos a pensar 2 metros. Aunque hay personas que tienen 2.20, como en el África, por allá, personas gigantes. Pues imagina una persona gigante, ¿sí? Tómala como referencia 2.20.
un poco más del doble, ¿verdad? 220 por 220 son 440, un poco más del doble, entre 5 y 7 metros. Esa era la imagen física que Dios le puso al hombre en un principio, lo contrario a la evolución. Si usted, por ejemplo, analiza, la gran mayoría de las universidades públicas tienen este pecado. Enseñan por lo menos desde universidades, secundarias y prepas, 2 capítulos en cuanto al origen de la Tierra, al origen, ¿verdad?, del universo, y te llevan allá con todo lo que son prácticamente las eras geológicas y los famosos periodos que la historia le llama, ¿verdad? Y mandan digamos, al origen de la Tierra y al origen del universo con el Big Bang o la gran explosión, de tal manera que todo esto se quedó solamente en teoría. Las eras geológicas, mesozoica, cenozoica, paleozoica, etcétera, etcétera, en el periodo pleoceno, cuando ahí ponen que nació el hombre a través del chango, o sea, es distorsionar todo lo que es la palabra de Dios. Y en cuanto al origen del hombre, por ejemplo, y ahí mencionan prácticamente el origen de un ancestro común. ¿Dónde encontramos todo esto que le menciono? Esto prácticamente se originó a partir del libro Origen de las Especies. El libro Origen de las Especies, que fue editado por Carlos Darwin en aquel entonces, después del gran chasco, fíjese bien, de adventista, el 28 de noviembre de 1858, sale el libro Origen de las Especies. O sea, como el diablo, ¿verdad?, distorsiona el mensaje. Sale la verdad, ahora le pone la mentira. Y a través de este libro Origen de las Especies, cuyo autor es Carlos Darwin, sus primeros maestros fue Malthus, unos prácticamente, digamos, hombres de Rusia, ateos, y todos ellos desarrollaron prácticamente este libro de Origen de las Especies. Y es a partir de aquí como el diablo inventó una estrategia de no perseguir, ni maltratar, ni ofender, sino meter la evolución, sin tirar ninguna flecha, ni una bomba, nada, como derribó, diríamos, la creación de Dios. Y desde aquel entonces hasta hoy en día las universidades públicas siguen enseñando prácticamente el evolucionismo, cuyo autor, ¿verdad?, que vemos aquí a Carlos Darwin. ¿Cuándo lo sacó? Bueno, Carlos Darwin, para su conocimiento, después de que sacó este libro, él en el 1874, cuando ya estaba al borde de su muerte, él reconoció y dijo: yo no soy darwinista. ¿Por qué? Porque cuando se regó esto como una plaga maligna, él vio que afectó la creación de Dios. Cuando él era de familia bautista, su padre era un pastor evangélico, y como en su tiempo pues no encontró trabajo ni se le hizo mucha fama, cada quien tiene su historia. Él se puso a investigar y se fue prácticamente a las Islas Galápagos, a donde investigó los pájaros pinzón y buscó allí toda la teoría en cuanto a la evolución de los picos, todo ese detalle, y se fue alrededor del mundo en su barco, que el famoso Beagle o Beagle, ¿sí? Y encontró prácticamente lo contrario a lo que dice la Biblia, Génesis. Entonces, ¿qué pasó? Que él veía, por ejemplo, en el África, veía como un león, dice, cómo agarraba a su presa y la destrozaba, lo que se llama la famosa depredación. Toda esta parte, al igual, ¿verdad?, vio cómo muchos animales, ¿verdad?, se comían unos con otros. De tal manera que cuando él presentó este libro en aquel entonces todavía creacionismo, él dijo lo siguiente: a ver si todo lo que Dios es perfecto, ¿cómo explican todo esto? Y él sacó más de 2000 imágenes de todo lo que era la depredación, ¿verdad? Y en cierta manera, él agarró su idea. Todo eso se lo menciono porque esta es una enseñanza que obtuve en la Universidad de Montemorelos en cuanto a el origen, diríamos, de la creación y sus criaturas. Entonces aquí vemos cómo Darwin, ya al final de su muerte, dijo: yo no soy darwinista, porque él destruyó prácticamente parte de la creación, como hasta la fecha lo siguen enseñando las universidades públicas. Pues, hermanos, lo contrario a la evolución que venimos supuestamente de un chango, y del cual, de acuerdo a toda su teoría, que quedó en teoría, va el hombre erectus, el Homo sapiens erectus, australopithecus, todos esos detalles que tienen por ahí de nombres inventados, y que por cierto encuentran por ahí ciertos huesos, ¿verdad?, que lo adjudican de esta manera. Pues lo contrario, esto es prácticamente la creación. Y por eso aquí tenemos estos libros inspirados. Historia de la Redención menciona cómo el hombre era gigante.
diríamos, entre los 4, 5, 6, 7 metros. Y hoy en día hay muchos, diríamos, hay mucha historia oculta que se nos ha ocultado. Todo esto está saliendo a flote porque se han encontrado huesos de personas, de sus fémurs, que eran prácticamente cerca de 1 metro, 1,5 metros, un fémur de un humano de aquel entonces. Entonces vea, esta era la imagen física del humano, que en aquel entonces cuando Dios puso al hombre. Ahora mire, aquí le leo igualmente Eventos de los Últimos Días, página 293, y dice: el hombre fue creado perfecto a imagen y semejanza de Dios, como estamos analizando en el 6º día de la creación, sin enfermedades y dotado de una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora. Te leo el texto menciona literalmente en el Evento de los Últimos Días, dice: si Adán en su creación no hubiera sido dotado de una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora, la raza humana ya se habría extinguido. Aquí está el texto. Imagínate a Adán en su forma física, gigante, 20 veces más la fuerza. Ahora mira, hoy en día los videos que sacan en YouTube distorsionan mucho la imagen de Dios, aunque muchos de ellos se ajustan a lo que era el tiempo antediluviano. Pero todos los antediluvianos, los hijos de Dios, eran nobles, de esa estatura. Ya los que hoy en día mencionas y que ves que tenían un carácter animal, pues eran todos los antediluvianos de la parte, el lado malo. Pero vean nada más la imagen la imagen ¿de quién? De Dios en el hombre. Esa estatura. Miren, la semejanza de Dios, hermano, vamos con la segunda parte del texto. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. La segunda parte es semejanza. ¿Cuáles eran los atributos de Dios? Miren, por la gracia de Dios, los atributos de Dios en su carácter tienen que ver con la semejanza. Usted y yo sabemos, por ejemplo, que cuando nuestros hijos heredan la imagen, tiene que ver con la parte, diríamos, de la genética que heredan de nosotros, el color, heredan las facciones de la cara, heredan prácticamente muchas de las veces una copia de un hijo, ¿verdad? Viene del padre y se parece muchísimo, o la hija se parece mucho a la mamá. Esa es la parte física. Ya a nuestra altura del tiempo, pues tiene que ver ya no con una altura grandísima, ya no importa. Porque para su conocimiento, el libro de Eventos de los Últimos Días, Conflicto de los Siglos, página 702, dice que todos somos levantados a la estatura que fuimos dejados y depositados en la tumba. Pero conforme vayamos, dice que llegando al cielo, ya llegando allá, dice, ese libro dice, aparece el jardín del Edén, y a donde se contempla el árbol de la vida, y Adán lo contempla, dice, y el árbol de la vida cuyo fruto, dice, tenían tiempo que ya no lo veía, dice que el hombre crecerá, dice, a la imagen y a la estatura del hombre en su gloria primitiva, conforme vaya comiendo del árbol de la vida. Esta segunda parte se las doy por los que estamos bajitos y porque los que ya no contemplamos una estatura grandísima, y que cuando nuestros hijos nacen, pues ya llevan nuestra estatura, nuestra imagen, nuestro parentesco por los genes de la herencia. Ahora, la parte de la semejanza tiene que ver con el carácter igual. El carácter de nuestros hijos se refleja en nuestro carácter. Si nosotros realmente en nuestra vida fuimos enojones, rabiosos, todo lo que usted quiera internamente es parte de nuestro carácter. Que aunque el carácter definido de verdad tiene que ver con el conjunto de todas las cualidades internas, todas las cualidades, incluyendo la educación que constituye parte del carácter, o sea, todo, pero aquí nada más le menciono de lo que heredamos de los padres, tiene que ver con lo interno. Así que la semejanza de Dios en el hombre tiene que ver con lo interno que Dios le transmitió. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Bien, Génesis capítulo 17:1, Dios es todopoderoso. Dice el versículo, dice, y Jehová se presentó delante de mí, dice la palabra de Dios, teniendo Adán prácticamente 99 años, y le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, Dios le dice a Abraham, yo soy perfecto, tú debes de ser perfecto, ¿sí? Pero también otra cualidad de Dios, hermanos, Dios es omnisciente. 1 Juan capítulo 3:20. Aquí encontramos y dice, porque Dios conoce todas las cosas. Así que tú y yo no nos podemos escapar porque Él nos conoce todo.
también lo menciona, si no lo menciona aquí, dice Job capítulo 42, versículo 2. Dice, yo sé que todo lo puedes si no hay pensamiento que se esconde en tu presencia. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Los pensamientos los conoce Dios. También el Salmo 139, versículo 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. O sea, Dios nos conoce, hermanos y hermanas. Por eso que todo lo que pasa en nuestro entorno es para nuestro aprendizaje, para que reflexionemos cómo está nuestro carácter delante de Dios. A muchas personas, ¿verdad?, que apenas empezamos la iglesia, cuando todo esto les llega, no tenemos este carácter, pero para los que vamos avanzando y avanzando en el transcurso de nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo, como dice en la Biblia, en el libro de Romanos 8:9, mas vosotros no sois guiados por, dice, mas vosotros no sois guiados por la carne, sino por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo mismo, es el que nos guía en todo nuestro trayecto de nuestra carrera cristiana. Y cada vez que leemos una promesa como esta, el Espíritu de profecía, el Espíritu Santo impregna esa palabra y pasa por nosotros como un filtro y nos cambia. Por eso es interesante, y aquí saco una frase bonita de la educación, página 257, que dice, por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Vean ustedes, hermanos, el carácter de Dios, que es la semejanza en el hombre, cómo el Espíritu Santo puede cambiarnos. Y por eso, ¿verdad?, como les estoy leyendo aquí, Dios es omnisciente y lo sabe todo. Él puede cambiarnos. Conocer el futuro lo conoce el Señor. Isaías 46:10. Dios es justo, como dice el salmista, Salmo 11, versículo 7. Mas Jehová es justo, dice. Y él ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vean cómo Dios es justo. Si ustedes y yo amamos la justicia que es Cristo, vamos a contemplar a ¿quién? Al Todopoderoso. Dios es misericordioso. Deuteronomio 4:31. Dios es paciente y consolador. Romanos 15, versículo 5. Dios es el dador de la gracia. Romanos 3:20. Dios es perdonador. Salmo 86, versículo 5. Dios es regio, porque también Él habla y se cumple. Y cuando llegue el juicio, Él tiene que cumplir con la justicia. Dios es eterno. Como dice Génesis 21:33, todo lo conocemos. Dice la palabra de Dios, usted conoce el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que es, el que era y el que va a venir, el Todopoderoso. Entonces, si usted analiza, estas son las cualidades del carácter de Dios que son parte de Él. Ahora, muchas de ellas, por ejemplo, cuando usted y yo leemos la palabra, como lo estamos leyendo, podemos copiarlo. Hay que saber perdonar, hay que ser pacientes, consolar a los demás, recibimos de gracia a dar, hay que ser misericordiosos, como dicen las bienaventuranzas. Ahora mira, el carácter de Dios en el hombre, por ejemplo, lo tenemos hoy en día, y Dios nos invita día con día para que usted y yo desarrollemos a través de su palabra. ¿Cómo era el carácter de Dios? Dios es amor. Usted conoce 1 Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El hombre era amor. Y le agrego un texto que no lo puse aquí. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, dice, el amor no hace amar al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros tenemos el carácter de Dios y guardamos sus mandamientos, diríamos, este carácter que yo tengo y que usted tiene y que el Espíritu Santo nos lo da a cada uno conforme uno lo pide, es el amor de Dios para dar a la humanidad. Segunda cualidad de Dios en el hombre, Dios es bueno. Y usted conoce Mateo capítulo 19, versículos 16 a 17. En aquel entonces el joven rico, por halagar a Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno es uno, y es Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Hermanos, Cristo nos refirió al Padre, que solamente Dios es bueno.
Y el carácter de Dios, bueno, se lo puso al hombre en un principio. Hoy en día lo podemos desarrollar cuando tú y yo buscamos a Dios. El libro no lo puse aquí, Santiago capítulo 4, 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, todas las mañanas usted y yo tenemos el privilegio de levantarnos y ponernos directamente en contacto con Dios para tratar de agradecer a través de la oración, de confesar nuestros pecados, de pedirle en algo especial a Dios y escuchar su voz, su palabra. Y es la forma como buscamos a Dios. Y el Espíritu Santo, al leer la palabra de Dios, al estar en contacto con el Creador de los cielos y la tierra, ese carácter de bondad se nos pasa a nosotros. Y desarrollamos los frutos del Espíritu, como lo sabemos. Como es ahí dice, ¿no? Los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 21, 23. Mas los frutos del Espíritu son, ¿qué? Amor, ahí está el amor. Gozo o la felicidad, la paciencia, la bondad, ahí está la bondad. Entonces, ese Dios bueno, de su carácter bondad, se le puso a Adán y Eva. Y cuando usted y yo lo desarrollamos al contemplar a Jesús, Jesús se lo pasa a usted y a mí, por su Espíritu. Entonces, por la gracia de Dios, el ser bueno no es cualidad humana, es cualidad que el Espíritu Santo pone en una persona. Y eso se va a reflejar cuando delante de la humanidad vengan pruebas y de repente nos toquen el ego. Y si de repente nuestro ego es bueno, lo quiero analizar así, vas a guardar silencio, voy a guardar silencio cuando alguien me tocó y voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe, y de repente va a dar la pauta para que se reconozca que no estamos igual que el mundo. Pero si contesto igual, entonces ya llevo los frutos de la carne. Y por eso aquí está la importancia de la imagen de semejanza de Dios, que día con día se desarrolla. Segunda cualidad. Tercer cualidad, Dios es justo. Usted conoce 1 Juan 2:1. Jesús, ¿verdad? El apóstol Juan, por inspiración, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo justo. Aquí entonces, hermanos, tenemos que Dios es justo, como lo leímos anteriormente. Salmo 11, versículo 7. Mas Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Así que vemos entonces que el carácter de Dios Padre es que Dios es justo y se lo puso a Adán. Dios es justo, el hombre era justo. Y cuando vino Jesús, nos lo muestra y Él es justo. Por eso cuando tú y yo contemplamos a Cristo, que es el justo, ¿sí? Entonces tú y yo nos parecemos a Jesús de esta manera. La cuarta cualidad, Dios es santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16 dice: porque como aquel que os llamó es santo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir o de ser, porque escrito está: sed santo como yo soy santo. Hermanos, la santidad de Dios se refleja en el carácter que usted y yo día con día desarrollamos. Cuando desarrollamos la justicia, cuando somos, digamos, íntegros, porque el sinónimo de íntegro es santo, refrenamos todas nuestras cualidades carnales y dejamos que el Espíritu Santo nos santifique y hablemos conforme a lo escrito está. Entonces, Dios nos invita a través del apóstol Pedro que seamos santos en toda nuestra forma de vivir y de ser y de compartir con la humanidad. Porque dice que escrito está, Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Entonces, esta cualidad de santo se la puso a Adán en un principio. Y si usted y yo analizamos qué es santo, un santo es aquel apartado del mundo. Y volvemos al punto que ustedes estaban comentando, ¿verdad? De la música. Cuando uno anda en el mundo, ¿verdad? Y escuchan música por aquí, por allá, y yo entiendo a los hermanos que están en un trabajo y que en el trabajo de ley tienen que poner música mundana. Finalmente es un tormento para un cristiano. Eso le toca a mi hija. Mi hija tiene que ponerse audífonos, o esos audífonos que se ponen nada más ahí, sin cables, y es como no escucha la música, porque ahí música mundana mexicana y todo eso está constantemente en su negocio. Y como decían ustedes, hermanos y hermanas, cuando uno pasa ante un negocio y está la música pegajosa, de repente tú llevas tu alabanza, tú llevas el himno en tu cerebro, en tu mente, y de repente se te metió.
Como una cuña el enemigo ahí filtró. Así es el mundo, así es la música mundana. Y por eso que uno reflexiona y dice, Señor, ayúdame porque quiero volver nuevamente a la alabanza que te estoy dando. Y aquí está la parte de la santidad. Somos, hermanos, somos apartados para Dios. Esa es la parte bonita. Otra cualidad, hermanos, es la perfección. Y hermanos, este es algo que ahorita nos va un poquito duro porque es el carácter de Dios. ¿Sí? Y dice, leo capítulo 5 de Mateo 5:48, pero voy a darle un poquito de énfasis, porque yo cuando explico esta parte, hermanos, a muchos, cuando estamos en la iglesia, de repente nos cuesta amar. Dice el capítulo 5, versículo 48, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y a qué punto voy? Resulta que en el contexto de esta cualidad se encuentra el amor a los enemigos y la ley del talión. ¿Usted la conoce? La ley del talión. A partir exactamente, Mateo capítulo 5, versículo 38, dice así mismo, dice el versículo 38, oís que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, esta primera parte de la ley del talión Jesús lo cambió. Por ejemplo, en la primera parte, cuando alguien nos hiere en la mejilla derecha, uno debe de guardar silencio. Aquí está el Espíritu del Espíritu Santo, porque algún día, hermanos, vamos a estar delante de los enemigos cuando nos van a dar muerte y nos van a insultar y uno no puede responder. Veamos a Jesús. Jesús nunca habló palabra contra sus enemigos más acérrimos. Y yo sé que esto lo da solamente el Espíritu Santo, y es la guerra que tenemos día con día nosotros. Que de repente alguien nos dice algo y el corazón de repente guarda algo allí. Y por eso Jesús lo explicó ahí un poquito atrás en el mandamiento número 6. En San Mateo 5, versículo 21, oís que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare es culpable. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. Cualquiera que insulte a su hermano es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga, hay otras palabras como imbécil, como menso, todas esas palabras son hirientes y las menciona allí el mandamiento que Jesús explicó. Entonces todo esto tiene que ver con la ley del talión. Respondo, no respondo. Y eso es lo que va formando mi carácter. En el tiempo de Jesús, recuerde que estaban bajo el yugo romano, y pasaba un judío y el romano le decía, cárgame, o le ponía una carga, y en esa carga que le llevaba una milla, ellos en su corazón decían, ya verás cuando venga el Mesías nos vamos a vengar. Pues Jesús conocía todo eso, y por eso escribió, y a cualquiera que te pida que le lleves cargado una milla, ve con él 2. ¿Por qué? Porque sabes que es una presión racial, si usted quiere. Y si con la ayuda de Dios la aguanta uno, por ejemplo, de ayudar y cargar, en la segunda milla, Dios que dice, quiere que le ayude más. Jesús lo ama, predicar el evangelio. La segunda milla es bien difícil para muchas personas. Es como la segunda mejilla, es la parte más dura, que a veces en la iglesia todavía nos cuesta. Necesitamos caminar siempre en ayuno y oración, como usted está mencionando ahorita, en estudiar constantemente la palabra, el espíritu de profecía, y el que mucho nos ayude en cuanto al carácter es el camino a Cristo. En esa parte vamos a encontrar cómo Dios tanto nos ama. Y por eso aquí menciona esa parte de la segunda mejilla, la segunda milla, y cuando alguien te pida que te lo quiere quitar, pues dáselo. ¿Sí? Dios te va a proveer otra cosa. Eso, hermanos, yo le digo por lo personal, que tengo ahorita 33 años de adventista. Gracias al Señor lo he desarrollado. No porque yo lo logre, no, es porque el Espíritu Santo trabaja en uno día con día, al igual que usted, que está igualmente con la paciencia de los santos, luchando. Entonces, esa primera parte del amor a los enemigos, ¿verdad? Que dice aquí la ley de talión, es parte de la formación de ser perfectos.
La segunda parte dice el versículo 43, oíd que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, 5:44 Mateo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Hermanos, y la siguiente frase dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, la cualidad número 5 del carácter de un cristiano es la perfección. Ahora, yo te leí ahorita, ¿verdad? Que cuando creemos en Jesús, todo defecto de carácter, lo voy a leer de nuevo ahorita mientras lo busqué, pero todo lo puede suplir Cristo por su Santo Espíritu. Entonces, esta parte del carácter perfecto es la parte más dura que probablemente a muchos nos ha costado. Yo le digo en lo personal, me ha costado, pero ahí vamos con la ayuda de Dios. Entonces, si Dios permite que muchas personas desarrollemos, vayamos cambiando nuestro carácter, enojón, rabioso, contestador, pleitista, la palabra pendenciero, como es de los ministros, no sean pendencieros, es pleitista, regañón, eso es ya prácticamente debe de irse cambiando. ¿En quién? En todos nosotros. Entonces, por eso, a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos invita en esa parte, ¿no? Perdón, encuentro la cita, ahorita la tenía aquí en mi aquí la tengo, no. La educación, página 257. Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter. Analicemos las 5 primeras cualidades. Dios es amor. Dios es amor, le puso el amor a Adán. Dios es bueno, el hombre era bueno. Dios es justo, el hombre era justo. Dios es santo, el hombre era santo. Dios es perfecto y el hombre era perfecto. Ahora mire, aquí, cuando Caín mata a Abel, dígame cuál es el carácter ahí. Un asesino. ¿De dónde venía? Después de la caída. Así que, si nosotros no sujetamos nuestra naturaleza a la palabra de Dios, aún escrito está, o así dice Jehová, reacciona la otra naturaleza que reaccionó en Caín, matar a su hermano. Y el mandamiento número 6 que leímos ahorita, que no tiene solamente con matar hoy en día. Hoy tiene que ver con ¿qué? Con odiar, con decirle, perdón, que utilice estas palabras que están implícitas ahí. Decirle, menso, imbécil, perdón que utilice esta palabra, hermanos, la otra que comúnmente la gente utiliza, pendejo. O sea, estas palabras hieren a una persona que no hace nada. Estas personas hieren a una persona que no tiene nada allí cuando de repente lo insultan a uno. Estas palabras son como matar. Y por eso la importancia de nosotros no utilizar estas palabras. ¿Por qué? Porque están definiendo un carácter, malo o bueno. Entonces aquí, como le mencionaba, dice, por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Esta palabra me quedo yo, hermanos y hermanas. Esto me ayuda mucho a mí porque hoy en día en nuestra iglesia hay dos corrientes. Una, la que practican los bullonistas y todos ellos, de que el hombre siempre es pecador y que no puede ser perfecto. ¿Sí? Y la otra, que es la otra parte, que es el pastor Ambor, donde dice que somos perfectos y que la perfección de un cristiano se puede desarrollar solamente cuando contemplas a Jesús. Ahora, recuerda, el carácter perfecto de Cristo que se desarrolla en nosotros no es por nuestra condición, es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, como dice Romanos capítulos 8 o 9, nos impregna, nos cambia, nos ayuda a contemplar más a Jesús como nuestro modelo perfecto, y al contemplar más la vida de Jesús, sus milagros, su vida santa, justa, buena, perfecta, todo esto, hermanos y hermanas, nos permite desarrollar el carácter de Adán y Eva en un principio. Y por eso el mensaje del primer ángel dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir que como nosotros ya estamos por volver al jardín del Edén,
debemos de tener el carácter que tenía Adán y Eva en un principio. Y son estas cualidades que le he desarrollado y que hemos leído y que le estoy explicando por la gracia de mi Padre. Y la última cualidad, que es Dios eterno. Tú conoces Hebreos, te lo leí hace ratito, Hebreos 13:8. Perdón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, Cristo, que es el eterno, tiene todas estas cualidades porque Él es Dios desde la eternidad. Y esas se las puso Adán y Eva en un principio. Ahora, esta cualidad última de la eternidad se va a desarrollar hasta que venga Jesús. Pero para recibir la última cualidad, ¿verdad? Aquí en la tierra, por ejemplo, podemos desarrollar el amor, la bondad, la justicia, la santidad y la perfección. Pero si no desarrollamos la perfección, no vamos a heredar la última. Usted conoce San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda parte. Entonces, hasta que venga el Maestro Jesús, vamos a tener la eternidad. ¿Sí? 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Pero sabemos, ¿verdad?, que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. O sea, Cristo va a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y nos va a dar un cuerpo eterno. Pero aquí tenemos la promesa. El carácter de Dios, que es la semejanza, como decía Génesis 1:26, debe día con día desarrollarse en nuestras vidas. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 14:12, dice, desarrollar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, le leo el texto, Hebreos capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente. Perdón, capítulo 12, versículo 14, al revés. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Habló de la santidad, hermanos. ¿Sí? Lo que ya vimos, como dice Pedro, la perfección, la justicia, la bondad. Todo esto forma de la semejanza que Dios puso a Adán y Eva. Hoy en día es el carácter de Cristo. ¿Sí? Por eso la Escritura menciona el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que ese mismo libro del conflicto de los siglos, hablando precisamente en cuanto a cuando vamos a ser restaurados a su imagen y semejanza, en la página 702, aquí tengo mi libro, como aquí lo tengo en mi Biblia, pero más fácil aquí en mi libro, 702, dice que todas las malformaciones del carácter humano se quedan en la tumba. Aquí está. Un segundito. 702. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Perdone, me salí de la pantalla para buscar mis lentes. Pero aquí dice, todos salen de las tumbas de igual estatura que cuando fueron en ellas depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia estatura y formas majestuosas. De porte poco inferior al del Hijo de Dios, presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, que es lo que estamos analizando. No solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades se quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta
de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová, nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Aquí está, hermanos y hermanas, esta maravilla del carácter de Dios, como dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es lo que tenemos que desarrollar para encontrarnos con Cristo por la eternidad. Porque si nosotros no luchamos en estas cualidades, amor, ¿verdad? Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es eterno, y las tratamos de día con día con la ayuda del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, desarrollarlo, entonces vamos a perder la eternidad. Esta es la parte de la imagen y semejanza de Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo andamos para el tema de la alimentación? Hice la primera parte, si no lo dejamos a la siguiente parte. Ustedes díganme, hermanos. Continuamos, hermanos, ustedes díganme. Continúe, hermano, porque el administrador del grupo no está. Desde que si los demás están de acuerdo, pues continuamos. Ustedes díganme, hermanitos, ¿avanzamos? ¿Ok? Me voy a quedar en esta parte. Y esta parte es de la más bonita. Ya vimos la imagen de semejanza de Dios. Recuerda que cuando nació esta iglesia, 1863, enseguida, el 6 de junio de 1863, Dios le dio a Elena de White la visión de la reforma pro salud. Así que el tener, ¿verdad?, la dieta de Adán y Eva es parte del pueblo de Dios en los tiempos finales. Y por eso dice Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y todas las bestias, y sí, a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Génesis 1:29 y 1:30. Nuestra pregunta, miren, hermanos, aquí le voy a hacer una línea de tiempo, y aquí se la paso para que usted lo vea. Mire, aquí tenemos, esta parte tenemos eternidad, y aquí tenemos la caída. Antes de la caída, aquí el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con una dieta vegetariana. Las dos cualidades que estamos analizando de Génesis 1:26 y 1:29 a 31. Aquí tenemos las dos características del hombre. Por eso dice el texto de Apocalipsis 14:6, adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que hay que volver a analizar todos los contextos de cómo Dios hizo al hombre en un principio para poder desarrollar ese estilo de vida. ¿De dónde? Del jardín del Edén. Y avanzamos después de la caída en esta línea que se llama línea del tiempo, y pongo prácticamente los 6,000 años de pecado, 4,000, 3,000, 2,100, menos 1,000, 0, 31, 100 y el año 2026 que estamos ahorita. Pues miren, aquí encontramos el año 2000 aproximadamente, vemos todos los antediluvianos y luego vienen los postdiluvianos. Nuestra pregunta es, ¿qué comían todos los antediluvianos y por qué se permanecían mucha edad? Miren, aquí tenemos la cita de Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 446, y dice, después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Aquí dice el texto, después del diluvio, ¿sí? Pero antes del diluvio, la gente, está hablando de los hijos de Dios, no comían carne. Ahora miren, Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Vean lo que produce o lo que produjo la carne, hermanos y hermanas. El hombre decreció tanto en tamaño, se hizo más chiquito como vemos en la foto, y en edad. ¿Cómo lo comprobamos? Para ello tenemos previamente el resultado. Vamos aquí a las estadísticas. Miren, aquí tengo estas estadísticas y le voy a enfocar primeramente, todo dice aquí, antediluvianos y sus edades. Esto lo encuentra en Génesis capítulo 5, versículos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24 y 27.
Ahí le puse los versículos de cada una de las edades. Por ejemplo, en todos los versículos dice, y Adán vivió 930 años, dice, y murió. O sea, así es la frase común. Y fueron todos los días de Adán 930 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Cainán. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Génesis 5:14. Ahí están los textos. Versículo 17, 5:17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Jared, Génesis 5:20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Enoc, que es el que fue al cielo, Génesis 5:24, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Aquí lo puse en el contexto porque fue de todos los antediluvianos que eran hijos de Dios y que no comían carne. Y vemos a Matusalén, que es el hombre que tuvo más edad, Génesis 5:27. Matusalén, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Aquí encontramos, hermanos y hermanas, que todos los hijos de Dios antediluvianos, todos eran vegetarianos. Todos ellos tenían la longevidad y la estatura. Vean, longevidad y estatura. Mantenga estos dos conceptos, porque la longevidad tiene que ver con los años que vivieron y la estatura con la altura que vimos en cuanto, como dice el Espíritu de Profecía, Historia de la Redención, página 21, el hombre era un poco más del doble de las personas que hoy en día habitan la tierra. Longevidad y estatura. Ahora, ¿cómo afectó la carne después del diluvio? Voy al segundo cuadro. Miren, postdiluvianos sus edades. Noé, usted sabe que Noé era prácticamente antidiluviano y postdiluviano, porque él fue el que anunció el diluvio, el que hizo el arca para que la raza humana siguiera en esta tierra de parte de Dios. Entonces vemos ahí Génesis 9:29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahí tenemos a Noé, igualmente un longevo. Ahora, usted va a checar capítulo 11, después de la Torre de Babel, abajo está la descendencia de Sem. De los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, recuerda que de parte de Cam viene Cus, y de Cus viene Nimrod, y son los que se rebelaron, hicieron la Torre de Babel. Y también son de donde vienen prácticamente todos los cananeos. De parte de Jafet vienen todos los de piel clara, ¿sí? Los europeos y americanos que emigraron de allá para acá cuando el tiempo de la Inquisición. Ellos habitaron, como dice Génesis 11, todas las costas. Y vamos prácticamente a Sem. Sem, de parte de Sem vienen los semitas, de donde viene Sem, que dice la Escritura, Génesis 11, versículos 10 y 11, que Sem duró 600 años y murió. Entonces, si usted analiza de parte de Sem, vamos a encontrar toda la descendencia hasta llegar a Abraham, aquí como lo ven ustedes. Entonces, aquí podemos ver, hermanos y hermanas, cómo viene Sem. Viene Arfaxad, 488 años, Génesis 11, del 12 al 13. Viene Sala, 433 años, Génesis 11, del 14 al 15. Viene Eber, 464, Génesis 11, del 16 al 17. Viene Peleg, 239. Viene Reú, 239. Viene Serug, 230. Génesis 11, 22 al 23. Viene Nacor, que diríamos que es el abuelo de Abraham, 148 años. Mire, ya se redujo la edad. Génesis 11, 24 al 25. Viene Taré, que es el papá de Abraham, 205 años. Génesis 11, 32. Y viene Abraham, Génesis 25. Y es donde ya vemos a Abraham que murió. Aquí lo saco del contexto de Génesis, porque me voy con toda la edad de Abraham. De Abraham viene Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus, etcétera, etcétera. De tal manera que usted sabe que Abraham se casó con Setura y también tuvo otra familia. Pero al punto que voy es que cuando ya Abraham descansa en la tumba, él duró 165 años. Ahora mire, después del diluvio, todas estas generaciones por consumir carne, se redujo la edad y se disminuyó la estatura. Entonces, ¿cuál es la importancia de consumir carne y no consumir? Número uno, hermanos, recuerda que la carne desarrolla un carácter animalesco, y para eso te voy a llevar prácticamente, diríamos, al espíritu de profecía. Entonces, si tú analizas, todos los antediluvianos, los hijos de Dios, eran netamente vegetarianos. Todos los malos que, como dice Génesis capítulo 6,
versículo 1 en adelante, y Jehová se arrepintió de haber creado la tierra y le dolió en su corazón, y dijo, raeré la tierra. Todos ellos eran los malos que comían carne, y al comer carne eran agresivos, eran violentos, mataban. Esa es la maldad del hombre. Y por eso la importancia del carácter de un cristiano tiene que ver mucho con la alimentación, aunque muchos no lo quieran relacionar. Porque la alimentación declara tu carácter. Tranquilo, como dice, desarrollamos los frutos del Espíritu, ¿verdad? O como le llamo, las cualidades: amor, bueno, justo, santo, perfecto. Ahí son las cualidades de una persona vegetariana. Ahí lo tenemos. Entonces aquí podemos concluir, hermanos, que la carne influyó mucho en este aspecto para todos los postdiluvianos en cuanto a la edad y la estatura. Esas son las estadísticas. Ahora mire, ya llegamos a los tiempos de David, a nuestro tiempo, como dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80. Mi papá tiene 84, camina todavía bien, pero hay gente que por sus enfermedades y porque no siguió un régimen saludable, a los 50 años, a los 49 años ya tienen diabetes. Otros a los 45, otros a los 50 ya tienen insuficiencia renal, ya tienen alta presión, baja presión. Todo esto, hermanos, se debe a que desobedecimos las leyes de la salud y lo que Dios indicaba en su palabra. Usted puede leer, hermano y hermana, en este contexto se llaman los decretos, ordenanzas de parte de Jehová, en lo que es Levítico capítulo 18, 19, 20, 21 y 22. Son como 4 capítulos que hablan de las ordenanzas, decretos de parte de Dios. Lo puede checar en el libro de Levítico. Solamente le menciono yo los capítulos. Si usted quiere tener mayor referencia, aquí menciona en este punto, ¿verdad? Dice aquí, le leo por ejemplo, le leo nada más Levítico capítulo 19, versículo 37. Dice, guardad pues todos mis estatutos, mis ordenanzas, y poner por obra mis decretos. O sea, vean cómo todo esto no ha pasado de moda. Si usted lee el capítulo 19, 20, 21 y 22, tiene que ver con todos los estatutos, ordenanzas y decretos, que no ha pasado de moda. Y todo eso tiene que ver con los mandamientos igual. No, por mencionarle un decreto, no hacerse tatuajes. Otro decreto, no dice aquí no te unirás. Le dice al hombre, no te unirás con mujer, con hombre juntamente con mujer. O sea, es un decreto, es una ordenanza, es un decreto, un estatuto. Otro, no se ayuntará una mujer con un animal o el hombre con un animal. Todo eso son decretos y estatutos. Pues todo esto, hermanos, nos lleva prácticamente a buscar siempre la rectitud. Y por la gracia de Dios, cuando usted y yo buscamos esta parte, también encontramos acá en el capítulo 18 que Dios prohibía la sangre y la grasa. La grasa hoy en día la consumimos para la gente que consume carne a través de cualquier tipo de carne. Entonces la grasa era para el holocausto, la sangre era para el sacrificio. Y Dios prohibía todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hermanos, por la gracia de Dios, científicamente hablando, cuando una persona consume grasa todo el tiempo, al final de la vida termina con una alta presión y baja presión. Porque las grasas no eran para consumo, pero el humano lo consumió por su naturaleza, que aquí se puso. Entonces la sangre pues ya debiesa menos, pero la grasa es lo que le lleva prácticamente a una persona con su colesterol, alta presión y baja presión, o sus triglicéridos. Los niveles de triglicéridos, recuerda que te puede llevar hasta una muerte cerebral. Todo eso tiene que ver con la reforma pro salud, desde el punto de vista bíblico. Entonces, cuando una persona se muere de colesterol, una muerte cerebral, puede pasar en cualquier edad, a los 40 años, a los 45, a los 50. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con el régimen alimenticio que tenemos hoy en día. Ahora, mire, este régimen desde los tiempos de Noé para adelante, que lo inspiró Dios a través de Moisés, para todo el pueblo hebreo ya con salir de Egipto, duró hasta los tiempos de Jesús. Ahora, en la Edad Media se perdió. ¿Por qué? Porque en la Edad Media corrupción del paganismo y la Iglesia Católica metió todo lo que son los alimentos de la famosa Cuaresma, y ahí metieron todo lo del pescado, que es el único alimento que se puede comer, y ni res, ni pollo, nada más. Estaba escrito a prohibir los alimentos que Dios había ordenado. Entonces todo eso es parte del paganismo, pero ya al final del tiempo, como adventistas del séptimo día, Dios nos levanta con un mensaje diferente. Ahora, cuando nosotros estudiamos con alguien, hermanos, que es por primera vez estudio de la Biblia,
le tenemos que explicar en cuanto a las carnes inmundas y limpias. Eso es normal explicarlo. Ese es el tema de la vida cristiana, las normas cristianas. En la lección número, la 15 es el espíritu de profecía, en la 16. Lo que la ley enseña acerca de las normas cristianas de la fe de Jesús. Entonces ahí es donde explicamos previamente de cómo Dios permitió o permite los animales limpios y los inmundos y qué tipo de carne se pueden comer. Pero si la persona va avanzando y avanzando en su fe, ya al final, cuando ya terminaron bien las lecciones de la fe de Jesús, se bautizó, esas personas no las podemos dejar libres, sino poco a poco van a ir entendiendo la reforma pro salud y la salud de nosotros. Y por eso aquí encontramos nuevamente, voy a esta misma línea del tiempo, dice la alimentación a partir del 1863. ¿Por qué la menciono esto? Lo menciono porque rápidamente, voy de nuevo, regreso. El 6 de junio, esta fecha me la grabo porque es el mes 6 y el mes junio. 6 de junio de 1863, Dios inspiró a la hermana Elena de White para que esta iglesia tuviese como régimen alimenticio la reforma pro salud. ¿Sí? Régimen de vida. La dieta del jardín del Edén, el volver al estilo, conocer todo eso del régimen de consejos sobre régimen alimenticio, y de ahí que el régimen alimenticio de la hermana Elena de White. Y le leo Consejos sobre la Salud, otro libro, página 470, o libro de Maranata. El Señor viene, página 60, y dice: una y otra vez se me ha mostrado que Dios está tratando de llevarnos de vuelta, paso a paso, hacia su plan original. Es a saber, que el hombre subsista dependiendo de los productos naturales de la tierra. El consumo de carne será abandonado oportunamente entre la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su régimen alimenticio. Hermanos y hermanas, si usted y yo formamos parte de este pueblo que Dios le llamó y que le llevó al jardín del Edén y llevar ese tipo de dieta o de reforma pro salud, debemos de dejar la carne. Y por eso Dios pide que a partir de que se dio este mensaje, este movimiento de 1844 y que se levantó este movimiento adventista del séptimo día y que se le dio como misión el mensaje de los tres ángeles y del cual estamos analizando el mensaje del primer ángel, a partir del 1863, Dios está declarando que debemos de regresar, ¿a dónde? Al jardín del Edén. Un segundito. Y si regresamos, hermanos, al jardín del Edén, entonces estamos volviendo a la dieta original que Cristo le puso a Adán y Eva en un principio. Ahora, aquí tenemos, y dice, me he mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel. O sea, para poder vencer, como dice el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y en su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del aire de Dios. Para poder vencer, ¿verdad?, en lo que es el domingo, cuando venga la prueba, y guardar el sábado y se continúe guardando, tenemos que tener el carácter de Cristo para poder decir no a la marca de la bestia. Y que está tan estrechamente relacionada con el brazo, dice, con él, como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Así que aquí encontramos, hermanos y hermanas, como dice Testimonios, tomo 1, página 486, dice que tanto la reforma pro salud como el mensaje del tercer ángel están unidos. Así que si uno predica todo lo que pasa el domingo, pero no tenemos la reforma, entonces debemos de analizar esta parte. Le leo el libro de Eventos de los Últimos Días, sí, en la página 82, y aquí tenemos otro libro, Ministerio de Curación. Dice, debemos presentar el té, el café, el tabaco y el alcohol como complacencias pecaminosas. El té, el café, el tabaco, la cerveza, el vino y todas las bebidas alcohólicas no deben tomarse ni moderadamente, sino que deben ser descartadas. Aquí se menciona, mensajes selectos, somos 3, página 328. Miren, hermanos, cuando este tema yo lo di en mi iglesia en Long Beach, California, la gran mayoría de los hermanos toman café, la mayoría. Entonces, a veces la gente tenemos que hacer ciertos cambios, porque el café, sí, usted sabe que el café por la cafeína distorsiona nuestra mente. Y ya el Espíritu Santo ya no puede morar en un corazón así. Por eso es importante que todo esto, como dice aquí, se debe de descartar. El té negro, el café, el tabaco, el alcohol
la cerveza, todo esto debe de descartarse. Ni se deben de tomar ni moderadamente, como mucha gente dice, un poquito nada más para mi remedio. Hay que pedirle a Dios. La siguiente cita dice, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Aquí encontramos Historia de los Patriarcas y Profetas, página 605. Ministerio de Curación, página 89, dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Aquí tenemos la clave, hermanos y hermanos. Si no queremos entrarle a todo lo que son las farmacias, fármacos y eso, aquí está la clave de parte de Dios. Mire, consejo 106. Nuestros sanatorios y nuestras iglesias pueden alcanzar una norma más elevada y más santa. La reforma pro salud ha de ser enseñada y practicada por nuestros hermanos. El Señor está pidiendo que haya un reavivamiento de los principios de la reforma pro salud. Somos el pueblo que lleva el nombre del Señor, las verdades de origen divino. La obra más solemne y sagrada que alguna vez se haya dado a los mortales es la de proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel a nuestro mundo. Y aquí tenemos consejos sobre régimen alimenticio, página 89 y 90. Si alguno dice, ¿cómo que se va a mencionar el mensaje del primer ángel, segundo y tercer ángel en el libro de Reforma Pro Salud? Aquí está la clave. Y el mensaje del primer ángel lo estamos analizando. ¿Volver a quién? Al creador de los cielos y la tierra. No analizamos el segundo ángel todavía. Entonces estamos hablando, hermanos, de que la reforma pro salud se debe de practicar en nosotros como pueblo. Voy a otra cita de la misma que tengo. Dice, página 370, consejo 481. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural, son los alimentos comestibles, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Ya lo encontramos, hermanos, cereales, frutas carnosas, oleaginosas y legumbres. ¿Son qué? El alimento escogido para nosotros, ¿verdad? Que vamos a ser trasladados. Aquí leo el consejo 484 que dice, en los cereales, las frutas, las legumbres y las hortalizas y las frutas oleaginosas secas. Las oleaginosas, aquí tenemos las nueces, para ustedes que viven en Estados Unidos, son en este caso la nuez que se parece en esta parte lateral, se llama pecan y luego se llama walnut. Son dos nueces, una que es la parte frontal lateral y otra que es la parte de atrás. Dos nueces que ayudan al cerebro, las semillas de marañón, almendra, los cashews, los Brasil, que son los nueces de Brasil, las avellanas, ¿sí? O los silvers, los cacahuates, son prácticamente todas las oleaginosas secas. Las leguminosas, usted sabe que las leguminosas son la fuente de proteína para nosotros, son todas las que están en vaina, desde lo que son el frijol, haba, lenteja, chícharos, todos ellos que tienen más proteína que la carne, ahí la tenemos. Dice así mismo, han de encontrarse en todos los elementos que necesitamos. Si acudiéramos al Señor con una mente sencilla, Él nos enseñaría cómo preparar alimentos sanos, libres de contaminación de carne. Consejos sobre régimen alimenticio 371. Mire, aquí tenemos igualmente la página 372 y dice, el consejo 488, los cereales, las frutas preparadas sin grasa y en una condición tan natural como sea posible, debe ser el alimento para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para la traslación al cielo. Si usted está pensando ser trasladado, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ¿sí? Capítulo 4, 16 y 17, con el capítulo 4 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro con el Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. No he llegado al tema de los 144,000.
pero ya estudiamos la resurrección especial. La resurrección especial es para todos los adventistas que descansan en el mensaje del tercer ángel, de los 3 ángeles. Pues todos los que nos toque descansar, para nosotros es el mensaje. Vamos a ser trasladados al cielo cuando seamos transformados de la tumba con un cuerpo perfecto y Jesús nos llame. O bien, si estamos dentro de los 144,000 que vamos a ser transformados sin ver la muerte, ahí estamos. Así que si usted y yo estamos en esta línea, debemos llevar ¿qué? A cabo este régimen. Repito, 488 de consejo: los cereales, las frutas preparadas sin grasa y en una condición tan natural como sea posible, deben ser el alimento para las mesas de todos, dicen de todos, no de unos cuantos, de todos los adventistas que pretenden estar preparándose para la traslación al cielo. Ahí está la clave, hermanos y hermanas. Por eso cuando un servidor leyó esta parte, pues yo estoy preparándome, ¿sí? Entre el pueblo que pretende esperar la próxima venida de Cristo tendrán que haber reformadores más grandes. La Reforma Pro Salud debe realizar entre nuestro pueblo una obra que todavía no se ha llevado a cabo. Hay quienes debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne, que todavía continúan comiendo la carne de animales, con la cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están tan solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. Consejo sobre la salud, página 577. Hermanos, aquí el análisis viene. Mucha gente que no queremos obedecer este consejo porque decimos, es que la carne no me va a salvar. La carne no es un medio de discipulado. Pero si tú eres una adventista de años y años y conocemos estos mensajes de que somos un pueblo en el cual se le dio el espíritu de profecía y estos consejos, aquí dice muchos, muchos es mucha gente, se van a apartar del pueblo de Dios como adventistas. ¿Por qué? Porque ya no quieren andar con esta reforma. Ahora, si no se apartan, tristemente no van a ser considerados, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en tiempo final, debe de encontrar un pueblo a la imagen y semejanza de Dios con estas condiciones alimenticias. Es como se va a derramar el Espíritu Santo. Pero vea esta parte, muchos ya no van a andar. Consejo 711, muchos padres actúan como si careciesen de raciocinio, se hallan en un estado de letargo, paralizados por la complacencia del apetito pervertido y de la pasión degradante. Nuestros ministros que conocen la verdad deben despertar al pueblo de su condición paralizada e inducir a nuestros hermanos a dejar las cosas que crean apetito por la carne. Si descuidan la reforma, perderán poder espiritual. Ven, hermanos, si se descuida la reforma pro salud, se va a perder la vida espiritual y llegarán a estar cada vez más degradados por la complacencia pecaminosa. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Consejos sobre régimen alimenticio, página 478. Y si usted y yo tuviéramos un libro diferente, solamente busque el consejo 711. Ahí no le erramos la página. Consejo 715. Aun cuando no hacemos del uso de la carne una prueba de discipulado, o sea, no es una prueba. Ese es si queremos nosotros en base al conocimiento y la educación del pueblo de Dios. Aun cuando no querramos forzar a nadie a abandonar su uso, es nuestro deber pedir que ningún ministro de la asociación tome livianamente o se oponga al mensaje de la reforma en este punto. Si, en vista de la luz que Dios nos ha dado con respecto al efecto del consumo de la carne sobre el sistema, continuáis comiendo carne, debéis soportar las consecuencias. Pero si no asumáis una posición ante el pueblo que les permita pensar que no es necesario llamar a la reforma con respecto al consumo de carne, porque el Señor está llamando a una reforma. El Señor nos ha dado una tarea de proclamar el mensaje de la reforma pro salud. Y si vosotros no podéis avanzar en las filas de los que dan este mensaje, no debéis hacer esto prominente. O sea, el no practicar la reforma no debes de estar en contra. Al obrar en contra de los esfuerzos de nuestros obreros colaboradores, quienes enseñan la reforma pro salud, estáis fuera de lugar y actuáis del lado erróneo o equivocado.
Aquí tenemos, ¿verdad?, el consejo 715, página 481. Aquí tenemos el consejo, hermanos y hermanas. Consejo 716. Como mensajeros de Dios, no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo la carne? Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesa donde se sirve carne se unen con los demás para comerla. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Todo el que viola las leyes de la salud será visitado seguramente por el desagrado de Dios. Aquí tenemos, aunque no sea la reforma pro salud, una prueba de discipulado, pero esa es una orden. ¿Sí? Todo aquel que viola las leyes de la salud será visitado seguramente por el desagrado de Dios. Página 481, consejo 716. Consejo 717. Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüence en decir, no gracias, no como carne. Tenga escrúpulos de conciencia contra el comer carne de animales muertos. 482 del Consejo sobre Régimen Alimenticio. Y mi pregunta es, mire, esto ya lo repetí, ya no lo vuelvo a leer para pasar al siguiente punto. ¿Sí? Volver a la dieta original. Consejo 781. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, debemos elevarnos cada vez más alto en el asunto de la reforma pro salud y la temperancia cristiana. Presentémoslas de una manera más positiva y decidida. Debemos esforzarnos constantemente por educar al pueblo, no solo por medio de nuestras palabras, sino por nuestras prácticas. El precepto y la práctica combinados tienen una eficiencia eficaz. Consejo sobre régimen alimenticio, página 543. Aquí tenemos, hermanos, que si yo predico de esto, yo debo de vivir la reforma pro salud. Si yo como pastor, como ministro y como hermano predico el mensaje del primer ángel, no obedezco esto o muchas profecías, entonces la esencia del mensaje no tiene vida y mucha gente no cree. Por eso usted va a encontrar que hay mucha gente carnívora que habla de profecía, pero no llevan a cabo esto. ¿Por qué? Porque no la llevan a la práctica de forma como un precepto y ejemplo. Por eso el que predica estos mensajes en la verdad presente y hasta la fecha sigue consumiendo carne, no está llevando a cabo esto. Y como lo hemos leído, el Señor le desagrada todo esto. El no practicar la reforma pro salud descalifica el ministerio. Consejo sobre régimen alimenticio, página 545, dice, ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. O sea, al no investigar, al no practicar y enseñar, esa es la piedra de tropiezo de mucha gente que no practica ni enseña esto. Y por eso seguimos consumiendo carne como iglesia, como pueblo. Dice, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Hermanos y hermanas, cierro con estas últimas citas y aquí es donde me quiero quedar yo con ustedes. Continuaremos en la próxima y dice, exhorto a quienes han asumido una posición neutral respecto a la reforma pro salud a que se conviertan. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 377. Ignorar voluntariamente la reforma pro salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajeros del Señor. Igualmente, testimonio para la Iglesia, tomo 6, 378 en la página. Comer carne en esta época de la historia de la tierra es deshonrar a Dios. Esto lo dijo la hermana Elena White. Y hermanos y hermanas, Dios me los bendiga, me los guarde y me los cuide.
y espero que en la próxima, si Dios quiere, probablemente en unos 15 días, o yo si me quedo en la semana que entra que no suba, yo le aviso al hermano Johnny para continuar, porque viene la segunda parte, en la cual quiero hacer un pequeño énfasis en todo esto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos y hermanas? Hermano Felipe, sí, yo tengo una pregunta, hermano Felipe. A ver, hermano. Y entonces, ¿por qué los ministros dicen que el consumo de carne, verá, no nos va a salvar? Supuestamente, verá, porque, lo voy a explicar un poquito bien. Un día cuando yo conocí esto, el pastor que estaba, verá, predicando, yo le dije a mi subdirector, verá, y mi subdirector le llamó a él, porque él estaba promocionando las carnes. Y entonces cuando voy llegando yo el sábado, me pasaron una junta directiva, ¿verdad? Ya me querían poner en disciplina. Okay. Entonces, al decirme tantas cosas que no eran verdad, ¿verdad? Porque dice el pastor que sí debían de consumir carne, ¿no? Estas fechas. Y entonces en ese momento, ¿verdad? Gracias a Dios, estaba yo estudiando 6 libros, ¿verdad? Sobre la alimentación y sobre la salud. Entonces, cuando voy yo compartiéndole todo esto a los hermanos, a los ancianos que estaban allá, ellos no sabían, ¿verdad? Entonces, después de que el pastor estuvo 2 horas y media atrás, solo dándome duro, ¿no? Y los ancianos de iglesia se levantaron y dijeron, ciertamente no le hallamos ningún mal al hermano Johnny. Todo lo que está diciendo... Amén, hermano. Todas las citas estaban unánimes en el espíritu de profecía. Gloria a Dios, hermano. 2 horas y media estuvo encima de mí. Yo ni siquiera, hermano, me pude defender, porque yo le dije desde el principio, yo cuando entré allí, tenía en mi rostro una alegría, pastor, que cuando vino el otro pastor, no me lo quitó, pero en su rostro de él estaba una ira, pero yo le dije, pastor, esa ira que tiene no es usted, es un demonio. Yo le dije en su cara, es un demonio que lo está poseyendo. Le digo que está como un tomate. Le digo, si tan solo le trajera este espejo para que viera su rostro, le digo, no se reconocería, pastor. Y los ancianos, ellos estaban tan serios y se levantaron unánimes y me dijeron, el hermano Johnny no tiene culpa, todo lo que está diciendo está bien. Y está escrito. Y está escrito, exactamente, está escrito. Y en ese momento, ¿verdad? El pastor dijo, ok, le voy a hacer la última pregunta a ver si no le han lavado su cerebro. Y yo me quedé, ¿qué dice este hombre, no? Yo no entendía porque estaba tan nuevo, hermano, que cuando se levanta y me dice, ok, le voy a hacer la última pregunta a ver si no ya le lavaron muy bien su cerebrito, ¿no? Me dice, y así vulgarmente, ¿verdad? No con respeto. Y entonces me dice, hermano Johnny, ¿usted reconoce que la iglesia adventista es Babilonia? Y yo me quedé, yo me quedé así congelado casi un minuto. Le digo, pastor, ¿quiere que le responda su pregunta? Y me dice, claro, por supuesto. Ya le hice una pregunta, pero así, mira, con autoridad, no con compasión. No como hace rato yo le dije a la hermana, solo tenemos 5 minutos. No, pero me dijo, pastor, pero hermano Felipe, pero con todo lo que tiene, Y ya después me dice así, responda, hermano. Y yo me quedaba así como congelado. No. Yo sabía, ¿verdad?, la respuesta, pero yo le digo, pastor, yo le voy a hacer otra pregunta a usted. Con su misma pregunta se lo voy a voltear, pastor. La única Babilonia que miro aquí, ahorita mismo, pastor, le digo, es usted, no la iglesia adventista. Porque yo le digo, jamás en mi vida, le digo, le voy a llamar a la amada iglesia, a la niña de los ojos de Cristo Jesús. Le digo, amén. A este ministerio, no, a esta organización, le digo, yo nunca jamás le voy a llamar y nunca me va a salir de mi boca y decirle, es Babilonia. Le digo, la única Babilonia que está aquí, que está confundido, pastor, le digo, con su respeto, le digo, pero es usted. Y ese pastor quedó, hermana Miriam, su micrófono se abrió.
hermanita Miriam, su micrófono se quedó abierto y este pastor ni siquiera buscó dónde meter su rostro, pastor, hermano Felipe. Y los hermanos todos se fueron su mirada con el pastor diciendo, lo que está diciendo este hermanito, apenas renovando sus votos, tiene mucha razón. Y se lo quedaron fijamente mirándolo a este pastor. Y ni siquiera buscó qué decir. Por un momento quedó congelado este hombre. Y después cuando reaccionó, dice, ya terminó, ya no hay nada, no hay nada que discutir, dice, vamos a orar. Y dice, aquí no pasó nada, vámonos. Hermano. Ok, hermano, yo mire, todo eso que usted menciona es lo que pasa, como yo ahorita le leí, que la mayoría rechazaría la reforma pro salud, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar, hermano, que vamos a tener siempre contras, la mayoría, pero uno tiene que prepararse para ese gran encuentro, porque mire, el Consejo 23, aquí tengo mi libro, téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma pro salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para este fin, para nuestro bien. Su obediencia, promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. O sea, vean. Entonces aquí también le menciona, aquí me dice el texto por acá, Consejo 49, página 51. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro cuerpo. Él ha creado la estructura humana. Él es el autor de las leyes físicas, así como de las leyes morales. Y el ser humano que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios. Así que yo les quiero ahí, hermanos, es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar los 10 mandamientos, porque no podemos hacer ni una cosa ni otra sin quebrantar la ley de Dios. Y la última, en su primera visión que tuvo la hermana, está en el apéndice del libro de Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 535, dice, la primera visión de la reforma pro salud fue en el hogar del hermano A. Ilian, ubicado en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863, cuando el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mí en visión. Y lo registró en Review and Herald, 8 de octubre de 1867. Así que ella avanza a su edad y dice, acepté la luz de la reforma pro salud como esta mujer presentaba. Ha sido una gran bendición para mí. Tengo mejor salud hoy, a pesar de mis 76 años, que la que tenía en mis días juveniles. Agradezco a Dios por los principios de la reforma pro salud. Página 536 y el manuscrito 50-1904. O sea, aquí está todo, hermanos y hermanas. Por eso que en ese sentido nadie se avergüence, como decía el escrito, no como carne. ¿Sí? Así, mire. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, hermanos? Yo de todos modos les voy a mandar uno de los temas que di apenas hace 2 semanas aquí en mi iglesia local. Le voy a mandar eso de la reforma pro salud. Para si usted gusta nada más retomar los textos, yo se lo puse ahorita en mi audio, pero tomo por las dudas. Ahí para que usted se recuerde. Y si tiene este libro, Consejos sobre Régimen Alimenticio, léanos. Así es, hermano, y muchísimas gracias a Dios, ¿verdad? Y también por este mensaje que nos ha traído, que ha sido de una gran bendición. Yo sé que me lo había compartido, hermano. Yo le agradezco mucho al Señor y lo que le puedo decir a las hermanitas, aférrense a Cristo, sus mis hermanas. Amén, nada más. Viene un gran zarandeo, mis hermanas, y verá, seamos firmes en el Señor, porque el diablo, hermanos, ha metido su patita. Pero como les digo, lo que ya dijo el hermano, ya lo corroboró, y también aquí, hermanos, ya está la gran apostasía, y verá, permanezcamos firmes. Verá, es lo que mi corazón me nace decirles, hermanos, porque lo que viene, y si nosotros, verá, seguimos a los humanos, mis hermanos, por eso yo siempre les digo, no me sigan a mí, sigan a Cristo Jesús,
porque si esto es de Cristo Jesús, va a prevalecer, pero si no es de Cristo Jesús, te va a ir a la basura. Hermanos, Dios los bendiga y muchísimas gracias, hermano Felipe. Yo no sé si hay otro hermano o otra hermana que quiera dar algún comentario, hermanas. A ver, hermanito, si alguien tiene por ahí. Yo sé que son bien buenas para la comida. Mi respeto para todas las hermanas. Hoy en día veo que mucha iglesia, tanto en iglesia... Hermano Tony, Anthony, hermano Johnny, diré, están en otro grupo, hay unas señoras que están preguntando por usted. Dice que no saben cómo ubicarlo. Dos hermanitas mexicanas. ¿A un servidor, hermanita? Hay dos hermanas que están que le gustan. Ya se fueron, mi hermanita, ya se fueron. Ya se fueron. Ya. Entonces cerramos con una oración, hermanos. Para aquellos hermanos o hermanas que tuvieron duda, el consejo 674, el cáncer, los tumores, todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. ¿Cómo le llama Dios? Vida vulgar. ¿Sí? Eventos de los últimos tiempos, página 7, o aquí en el libro de este consejo sobre el régimen alimenticio, página 432. Así que sin más, por el momento, hermanitos y hermanas, agradezco a Dios por la oportunidad que estuve con ustedes de compartir este mensaje, porque estos son mensajes de Cristo y son meramente educativos para nosotros, para tomar decisiones en el tiempo final y prepararnos para la venida de Jesús. Así que voy a tener una oración para que Dios nos ayude y pues a salir adelante. Vamos a orar. Hermanito, te pido oración también por mi salud, por mi bronquios, que estoy mejorando, por mi hijo Eri también, que está mejor su matrimonio. Por favor, soy la hermana Blanca Vázquez. Hermanita Blanca, muy amable. Okay, vamos a orar y vamos a tener aquí una oración todos los días. Aunque yo no me conecto con ustedes, pero yo empiezo a las 5, ahora 5:30 y estudiando y estudiando. Ok, la voy a tener en mi oración, hermana. Gracias. Amén, hermanito lindo. Muchas gracias. Querido Padre, gracias porque en tu palabra nos instruyes, nos educas y al mismo tiempo, Señor, nos das dirección santa. Usted dice en su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir y para instruir en justicia. Y es nuestro privilegio a través de tu palabra, Padre, del Espíritu de profecía, conocer todas estas verdades de la reforma pro salud y prepararnos para la venida del Maestro Jesucristo, tu Hijo amado. En esta tarde, mañana, humildemente pido la bendición para todas mis hermanas y hermanos que están conectados en este grupo. Que tu bendición descanse en sus familias y que por tu Santo Espíritu nos ayudes a tomar decisiones para vida eterna. Y en especialmente, Padre, en lo que es el carácter y la alimentación. Padre, sabemos que nuestro carácter cambia conforme al alimento que tú nos has asignado y humildemente pido por mi hermanita Blanca Vázquez, para que la bendigas, para que como en aquel entonces, Maestro Santo, usted dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y es mi privilegio, Señor Jesús, en tu nombre, pedirte humildemente que abraces a mi hermana Blanca, que le des la confianza de que estás con ella, que asimismo todo lo que pasa es para nuestra enseñanza, para nuestra educación y volver a recontemplarte en todas tus promesas. Te entrego su familia, asimismo sus necesidades, al igual las necesidades de todos mis hermanos y hermanas. Que en este día, Padre, nos guardes como en la niña de tus ojos y nos escondas bajo la sombra de tus alas contra todo mal y contra todo peligro. Y que con la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, nos eduques día con día en tu palabra, en el espíritu de profecía, y de esta manera el carácter de Cristo se reproduzca en nuestras vidas conforme vaya acercándose el tiempo de su venida. Perdónanos, Padre, acompáñanos, mora en nuestro corazón y santifícanos con esta verdad y permítenos llevarla a la práctica. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén.